Entonces, aquí voy a poner algo del chat. Entonces, bueno, como les venía diciendo, y yo creo que es de conocimiento para ustedes, esta línea se llama N16 y N16 es un panel que tiene una CPU y tiene unos componentes que pueden ser utilizados en reemplazo a toda esta serie que encontrábamos con Onyx. N16 es un panel que tiene o es un número de parte que incluye una única CPU y esa CPU puede ser o va integrada con un display que es touchscreen y que puede ser conectada con una fuente interna, que es una fuente de 24 voltios que viene incluida con 4 NACs y que puede ser ampliada para conectar hasta 5 tarjetas de lazo. Estas tarjetas de lazo nuevas que incluye este nuevo panel solamente tienen un único número de parte, a diferencia de lo que teníamos en Onyx. Entonces en Onyx teníamos dos tarjetas, que era la LM 320 y la LCM 320. En este caso N16 cambió eso a un único número de parte y conforme a lo que se necesite, N16 tiene una escalabilidad mediante licencias. Entonces, no hace falta, como lo teníamos o se modernizó en esta parte, no hace falta tener diferentes números de parte, diferentes tipos de CPU, diferentes tipos de teclados. En N16 tenemos una migración más amplia en donde tenemos unos pocos números de parte para reemplazar todo esto. Y escalar a diferentes tamaños similares a los que teníamos en Onyx por medio de licencias. Entonces, como lo ven aquí en este slide, hay un número de parte base que es el N16, así como ustedes lo encontraban en el NFS 320. Tenemos un único o módulo pequeño que es el N16E, que cuando ustedes lo ordenan, adquieren un panel como lo ven aquí en pantalla. Este panel ya viene con una tarjeta de lazo integrada y que tiene las mismas capacidades que el NFS 320. Este panel tiene capacidad para 159 detectores y 159 módulos y puede ser ampliado hasta 3 lazos para lograr un total de 954 puntos. La pantalla táctil que aplica para este número de parte es esta que ven aquí. Es una pantalla a color tipo TFT de 10 pulgadas. La fuente con la que viene este panel es una fuente de 6 amperios y cuenta con los 4 circuitos de NAC que pueden ser cableados en clase B o en clase A. Y tenemos 100 zonas generales para el sistema que pueden ser configuradas para hacer todo este tema de funciones y ecuaciones. Ecuaciones lógicas tenemos 50 y la programación solamente a partir de esta nueva generación va a ser a través del Verifier Tools. Aquí ya perdemos todas esas capacidades que teníamos con el 320, el 640 y el 3030, en donde nos valíamos de los teclados para hacer programaciones básicas como adicionar un detector o eliminarlos o desactivar un grupo de detectores. En este teclado también lo podemos tener, pero a diferencia del anterior, no podremos hacer una programación con ecuaciones ni hacer una programación de las zonas generales, cómo van a quedar nuestros controles por evento. Entonces, esa ahorita es la diferencia. No podemos hacer como esa especie de mapeo, entonces nos tenemos que valer del Verifier Tools para poderlo lograr. Este panel, como tal, se puede hacer ese upgrade
no sé si aquí me estoy topando, se puede hacer ese upgrade mediante una licencia para que se convierta en un panel N16X. Este panel N16X ya se puede ordenar dependiendo de, o sea, se ordena bajo las mismas características que la anterior serie, en donde tenemos diferentes tamaños de chasis, y entonces ordenamos la misma CPU de N16, ahí agregamos un número de parte correspondiente a la licencia de upgrade, y empezamos a agrandarnos en filas dependiendo de lo que necesitemos. Si necesitamos más tarjetas de lazo, si necesitamos un sistema de BC de audio, si necesitamos un sistema de teléfonos, simplemente agregamos el hardware pertinente. Entonces, hay unas configuraciones que son bastante sencillas, homólogas a Onyx, en donde podemos dimensionar nuestro sistema. Estos paneles ya cuentan con unas características superiores a las que teníamos con Onyx, porque en esta ya hay un incremento en digamos, en las capacidades como tal que teníamos anteriormente, en donde, bueno, continuamos teniendo para la Notifier Net una capacidad de hasta 200 nodos con tarjetas de velocidad de las high speed, y también con las estándar, a lo que antes no teníamos con las de velocidad estándar. En estos paneles ya tenemos o podemos dar uso a unos detectores que son los Self-Test Detector, que son detectores que vienen integrados con un sistema de autoprueba, tanto de temperatura como de humo podría decirlo, como una especie de anti-masking. Entonces ellos hacen estas pruebas automáticas para que no tenga que ir el operador, no tenga que ir el técnico a hacer estas revisiones de los dispositivos o mantenimientos de los dispositivos, y tenga que ir con de estas smoke can o elementos de prueba, y entonces me evita todos estos tiempos de mantenimiento. La integración la seguimos teniendo a través de, al igual que Onyx, hace un par de años para acá, a través del gateway de CLSS. Entonces ahí podemos agregar estas características o, digamos, licencias de Modbus y Bagnet para poder hacer integración con terceros. Tenemos también integración en estos paneles con los equipos Vesda, que son direccionables, estos que terminan con el sufijo NFT. Tenemos ya ahora, ya disponible, porque eso estaba bloqueado hace un poco más de un año, ya tenemos ya la versión completa de Horizon integrable a estos sistemas. Entonces con Horizon hay dos versiones, que es la de Horizon Cloud y Horizon LAN. Horizon LAN es lo que ustedes conocían tradicionalmente como OnyxWorks, es como una versión nueva y más económica, por así decirlo, del antiguo OnyxWorks. Y el Horizon Cloud, que permite el monitoreo mediante un Site Manager en la web, en donde yo puedo manejar o no controlar, sino solamente monitorear todos mis sistemas en la nube. No solamente un panel a la vez, sino muchos paneles que tengan en diferentes sitios. También a través del gateway tenemos monitoreo en tiempo real a través del mobile app de CLSS. A través de la app también tenemos una licencia adicional de mantenimientos y para hacer mantenimientos y reportes para todo lo que aconteció con el comisionamiento de dispositivos. Tenemos habilitado el sistema de dispositivos inalámbricos con Swift. Entonces son paneles que vienen bastante completos, que cuentan con diferentes tipos de capacidades. Por ejemplo, en este caso, en el caso del N16X, ya viene liberado o esta ampliación de 250 zonas generales y 250 zonas lógicas. Y como lo decía antes, también para la programación solamente es a través de Verifier Tools. Entonces, internamente, cuando ustedes ordenan este panel básico, que vuelvo y les digo, es como un reemplazo de el NFS 320,
cuando ustedes ordenan el número de parte N16E, les llega una caja, un gabinete de este tipo, y que internamente tiene la CPU del panel, incluye la fuente e incluye una tarjeta de lazo, todo armado en un panel completo en el cual ustedes pueden colocar baterías desde 7 amperios hora hasta 18 amperios hora. ¿Sí? Más adelante ustedes pueden ordenar a partir de esta misma CPU, que solo ordenando la CPU cumple con este número de parte, que es el CPU N16LD, y ese lo pueden adaptar a cualquier gabinete que hay disponible, que ahora ya no es el antiguo CAP4, sino que ya todo cambió a la línea CAP5. Entonces estos CAP5 vienen un poco más, vienen un poco más grandes en cuanto a profundidad y altura. Entonces ya podemos encontrar chasis tipo A, que es este pequeñito, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E, que esta es una nueva versión que se incluyó con esta serie de Inspire, en donde ya tenemos unas 5 filas para albergar dispositivos. Entonces, en estos gabinetes, pues ya podemos almacenar, o bueno, tener baterías de hasta 26 amperios hora en su interior. Si ya se necesitan baterías más grandes, que generalmente ocurre con esta serie de Onyx e Inspire, que siempre se necesitan baterías de 55 o de 100 amperios hora, pues ya habría que incluir un gabinete adicional para ellas. Pero en general, ustedes pues pueden hacer uso de estos paneles que permiten en esta nueva línea optimizar mucho más el espacio. De estas la hay en color negro y en color rojo en las franjas del door, de la puerta, para que pues haya esa diferenciación. De estos paneles, en estos paneles, digamos, a diferencia de la serie Onyx, estos paneles, si digamos ustedes quieren hacer una actualización de unos paneles antiguos que ustedes tengan qué sé yo, de un 640, de un 3030 y quieren cambiar a Onyx, lo pueden hacer sin ningún problema porque Inspire es un panel que utiliza los mismos periféricos que en la serie Onyx, utiliza los mismos detectores, utiliza los mismos módulos, los mismos dispositivos de notificación. Y para hacer, digamos, una migración, la pueden hacer muy sencilla porque en este caso solo tendrían que quitar la parte interna de la CPU y poner este número de parte, que es el CPU N16L, al antiguo CAP4. Lo pueden hacer con unos números de parte en específico. ¿Sí? Que son, porque hay, digamos, hay una instalación retrofit para este tipo de gabinetes CAP4 en los que se puede acomodar una CPU de N16. Entonces, en este nuevo panel, pues ya van a incluir o ustedes van a ver en este display de 10 pulgadas, ya podrán tener un display a color en donde ustedes van a tener un entorno visual pues más amplio, más cómodo, más sencillo, en donde pueden tener aquí los eventos de alarma, se puede discriminar de acuerdo a una franja, una fila que ustedes, una columna, perdón, que tienen en la parte izquierda, en donde pueden hacer el filtrado por las alarmas que tienen que ver con fuego, las alarmas que tienen que ver con supervisión, con fallos, y él va a hacer un conteo sobre estas alarmas, la hora en la que ocurrió, en el dispositivo en el que ocurrió, y tenemos nuestros botones también de ayuda para hacer reconocimiento, silenciamiento y reset en la parte superior. En este display también ustedes pueden tener botones de acción customizadas en donde pueden habilitar o deshabilitar dispositivos o encender o apagar un módulo, por ejemplo, un módulo de relevo para que haga una función en específico. Entonces tenemos un montón de funciones. También tenemos en el display que podemos cargar una imagen que en este caso pues se puede editar una imagen cualquiera de un paisaje, lo que ustedes quieran, o un logo corporativo. Ustedes van a tener a diferencia de la anterior, que era una pantalla tipo LCD a blanco y negro,
entonces era siempre una imagen pequeña. En esta ya pueden tener una imagen más amplia, de mayor resolución y a color. Y bueno, no me quisiera ir por allá porque no contamos con mucho tiempo, pero quiero que vean lo importante de aquí, de este teclado, en esta pantalla. Si lo alcanzan a ver desde aquí, en esta pantalla para la configuración, pensado en la comodidad del instalador. Antiguamente en la serie Onyx, ustedes para, digamos, acceder a la herramienta de configuración y conectar al panel al Verifier Tools, tenían que destapar, abrir la puerta del panel, abrir un subchasis para acceder a un puerto USB-B, que era el que se utilizaba para la configuración. En este caso no tienen necesidad de nada de eso, solamente emplean, aquí van a encontrar un puerto en la parte frontal, un puerto USB-C, en donde ustedes se conectan desde ahí hasta su laptop o hasta su computadora para hacer toda la configuración pertinente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el parte más allá de hablar un poco aquí de tecnicismos y hablar un poco de tarjetas, de la distribución de tarjetas de lazo, la distribución de la CPU, distribución de fuentes adicionales internas? Es que ustedes entiendan que estos paneles son completamente adaptables a a la solución de Onyx. Que vuelvo y les digo, Onyx no ha salido al mercado, Onyx no está descontinuado aún, Onyx se va a descontinuar hasta el año, perdón, el NFS 320 y el 640 se va a dejar de producir simplemente a finales de este año, y el NFS 320 hasta el año 2027. Pero esto no quiere decir que, digamos, la base instalada vaya a dejar de funcionar, ¿no? Va a seguir operando, solamente que no se van a encontrar números de parte nuevos para la comercialización. Y que estos dispositivos que ustedes tenían van a ser integrables, o conectados al panel van a ser integrables a esta nueva serie, que es la N16. Si ustedes tienen eh, paneles en red conectados con Onyx, ustedes pueden integrar los N16 sin ningún problema a las redes NFN del 320, 640 y 3030 sin ningún problema, los van a poder integrar. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener las últimas actualizaciones cargadas de firmware y deben de tener tarjetas de red compatibles para no tener ningún problema con las integraciones. ¿Sí? Bueno, no, estos son slides pequeños de cómo va distribuido las tarjetas de lazo. Entonces ustedes generalmente se van a encontrar con esta estructura en donde ustedes pueden acomodar. Aquí generalmente esta es la tarjeta de la fuente, en donde ustedes ven aquí en la parte superior las conexiones bueno, esta es la CPU, y en la parte posterior encontrarán las conexiones a los puertos de NAC, y aquí iría montada una de las tarjetas de lazo. Aquí el espacio en fila está acomodado para que ustedes puedan alojar hasta 5 tarjetas de lazo por cada fila. Si ustedes van a acceder o van a conectar una sexta tarjeta de lazo, séptima, tendrían que emplear otra fila en donde tienen que incluir otra fuente de poder, y esta fuente de poder va a tener la capacidad de conectar hasta 5 tarjetas de lazo. Esto nos cambia un poquito la distribución que teníamos con Onyx, porque en Onyx habían dos tipos de tarjetas de lazo diferentes, en donde una era la ampliación de la otra, y había unos espacios en específico, y digamos se podían conectar unos en una fila y otros en otra fila. En este caso ya hay unas filas determinadas para esto. Quisiera ver, antes de continuar, si hay alguna inquietud o pregunta. Voy a dedicar 2 minuticos a responder algunas consultas. Ok, México en comparación a los proveedores. El Verifier Tools. El Verifier Tools es gratuito. Aquí nos pregunta Hernán Mauricio Vargas. El Verifier es gratuito. Ese, si quieres, se los puedo compartir. La última versión vigente es la versión 12.65. Y esa es
es gratuito, no hay ningún problema, nosotros se las podemos hacer llegar por un correo electrónico sin ningún tipo de problema. Pero el uso está sujeto a las credenciales, a la certificación y a las credenciales de CLSS. Entonces, ustedes cuando se certifican en Notifier, ustedes tienen que hacer un registro en el portal de CLSS y cuando ustedes se certifican, ustedes se les hace válido una licencia que es la licencia de usuario técnico profesional, en donde esas credenciales, ese correo y esa contraseña ya queda cargado con esa licencia y pueden hacer uso del Verifier Tools. Si no tienen esa licencia de usuario técnico profesional, no pueden hacer uso de ella. Nos dice Eric Soto que por experiencia es mejor indicarle al cliente que los paneles 320, 640 y 3030 serán descontinuados y para ello es mejor tener una carta de fabricante indicando cuál es la nueva línea. Eric, en este caso, vuelvo y les digo, no es que estos paneles vayan a dejar de funcionar o algo así. Notifier tiene una ventaja y es que estos son paneles que están en el mercado instalados desde hace un montón de años, desde hace más de 20 años. Y estos paneles generalmente tienen características muy buenas y puede que los que ya estén instalados vayan a seguir funcionando por mucho tiempo y eso no tiene ningún tipo de problema. Pero para efectos de proyectos nuevos, lo ideal es que ya se empiece a hacer como este cambio de chip con los clientes finales en donde ya se busca o lo mejor es posibilitar la idea de que migren a Inspire. Eso no quiere decir que, o sea, si por algún caso dado ustedes necesitan un 320, un 640, un 3030, lo pueden adquirir sin problema. Vuelvo y les digo, se va a seguir comercializando durante estos 2 años y me imagino que habrá muchos distribuidores, incluido nosotros, que tendremos stock de estos paneles por más tiempo y no hay ningún problema con adquirirlos, solamente que no se van a liberar más versiones de firmware para actualizar sobre nuevas funciones. El único que las va a tener en este caso va a ser el N16 y el N16 pues generalmente se oferta porque pues cuenta con mayores características que el anterior Xenonics y en muchos casos resulta un poco más, por así decirlo, económica que la anterior. Entonces es como algo muy ventajoso para el cliente final empezar a cambiar el chip con este tema de estos nuevos paneles. Y sí, la idea es que se empiece a comercializar esto nuevo. A nivel de costos, el N16 es más versus el 320. Sí, hay una serie de ventajas con el N16 y se los digo por una razón. La razón es que el N16 viene con unas características en cuanto a funcionalidades inferior o que ya no vienen habilitadas como en el 320. Por ejemplo, en el NFS 320, en el 640 y en el 3030 hay habilitadas 10 zonas de liberación para extinción, 10 zonas de release. En N16 esas zonas de extinción ya no vienen. Si adicionan mediante una licencia. Entonces tienes que comprar el panel y adicional a eso agregar un número de licencia para esa liberación para esas zonas iniciales de extinción para que las puedas cargar. Y esas zonas de extinción se pueden ir ampliando mediante licencias para no tener solamente 10, puedes tener por paquetes de 10, puedes tener 20, 30, 40 hasta 250 zonas, entonces se puede ampliar bastante. Lo mismo con las zonas generales de software y las ecuaciones y las ecuaciones lógicas. Por ejemplo, en el 320 ustedes tienen hasta 99 zonas generales. Como lo vieron en el, en el, en el Inspire, en el N16, ustedes tienen hasta, aquí les muestro, aquí hay una pantalla que me muestra esto más sencillo. Ustedes tienen de inicial, con la licencia inicial, tienen 100 zonas generales, pues se pueden adicionar mediante múltiplos de 50, 250, hasta 2000 zonas generales. Entonces, por ejemplo, con este panel N16 nunca se van a quedar cortos
en cuanto a eso. Ustedes si, por ejemplo, ya copaban las 99 zonas generales, por ejemplo, eso ocurre mucho en temas de hotelería y demás, tendrían que adicionar otro panel para poder cumplir con la cantidad de zonas o ecuaciones que necesitan. En este caso, con el único parte que es el M16, la CPU, pueden llegar a este dimensionamiento solamente con licencias. Entonces, este ofrece varias ventajas en cuanto a eso, en cuanto a escalabilidad, de hardware. Entonces, tiene toda esta serie de ventajas que son importantes. ¿Qué más les puedo decir en este panel? En este panel, pues ya hay una ampliación una diferenciación en cuanto a los dispositivos de anunciación. Ya no tenemos los antiguos anunciadores tipo terminal, ya esto se migró a este número de parte número de parte único que es el RLD, que es un anunciador pues bastante pequeño que también tiene pantalla touchscreen y que tiene características superiores que los anteriores. Entonces ya hay un bus designado que es el bus I/O, en donde se pueden conectar hasta 10 anunciadores. Y estos anunciadores o sea, a partir de cada uno de estos anunciadores se pueden colocar otros anunciadores, se pueden conectar otros anunciadores para mejorar el dimensionamiento. Entonces también son a color, son como una versión idéntica o es una versión mimic del teclado que está en pantalla, que tienen en la CPU general. Y también tienen nuestros teclados LEDs, que son los ACM30, que también solo son un número de parte, que se pueden conectar por un bus interno AO aquí directamente en el chasis del panel, o se pueden conectar mediante el external bus I/O del panel con gabinetes remotos y demás. Y a partir de esto se pueden ya combinar, que eso no era posible, por ejemplo, en los anteriores, porque antes había un bus separado de los tipos terminal y los tipos anunciadores ACS. En este ya se pueden, por así decirlo, mixtear el tipo de anunciador que se puede conectar. Entonces es bastante cómodo. Entonces esto es lo que les decía, que se pueden conectar varios anunciadores a partir de los anunciadores que ya están conectados en el panel sin ningún tipo de problema. Entonces yo puedo conectar estos anunciadores que son los que van directo al panel, que son los tipo router, y puedo conectar hasta 15 anunciadores después de él, que son tipo periféricos. Entonces, con Inspire jamás me voy a quedar corto con la cantidad de anunciadores que puedo colocar. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? De la serie Inspire, para que no se me vaya nada. Hay una serie de herramientas también que se pueden utilizar actualmente con Inspire, de acuerdo a eso también se los podemos hacer llegar un link de descarga. Ustedes lo pueden hacer, lo pueden consultar directamente en la web, que es el CLSS Tools, en donde ustedes pueden hacer dimensionamiento de la serie Inspire, pueden hacer dimensionamiento de la serie Onyx, y pueden hacer cálculo de baterías, pueden hacer cálculo de caída de corriente, pueden hacer cálculo de caída de corriente para conectar dispositivos de notificación, no solamente de los paneles, de las fuentes y demás, de todo lo que tenga que ver con Fire de Honeywell, todo lo pueden dimensionar y que funcione como una herramienta de diseño para sus paneles. Como tal, y como les decía, porque esto también se trata no solamente de la serie nueva, sino de la serie antigua, que como les digo y vuelvo y reitero, es una serie que aún no está descontinuada, todavía se siguen comercializando estos paneles, y estos paneles van a continuar porque son paneles bastante buenos y que cuentan con muy buenas capacidades. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del 3030, el 3030 es un panel que se ordena y es escalable también, y que se ordena de acuerdo a la configuración que uno la necesite, es un panel que puede arrancar con un solo lazo, pero se puede ampliar hasta 10 lazos.
que tiene una capacidad máxima de 3.180 dispositivos, que tiene integración con DVC, que tiene integración con teléfonos de fuego, que tiene un display de 640 caracteres. Entonces viene bastante completo en comparación con lo anterior. Y hay una ventaja de momento con el 3030 y es que eso aún no ha sido liberado con Inspire, y es cuando ustedes van a utilizar los módulos. No sé si alguno de ustedes lo ha utilizado, lo ha implementado, lo conoce. Hay una serie de módulos que solamente, hay un módulo que solamente lo tiene el NFC 23030, que es el módulo monitor de señales análogas, el FMM 420MA, que es para señales de 420MA, que estas son señales que generalmente nosotros encontramos en detecciones para detectores de gas combustibles, de gas tóxico, que utilizan ese tipo de señales. Notifier, el NFC 23030 es el único hasta ahora compatible con ese tipo de módulo. Para el N16 todavía no es compatible ese módulo, entonces para que lo tengan en cuenta a la hora de los diseños que están haciendo en el momento o que piensan hacer por los próximos meses. Esto va a seguir siendo así hasta que en fábrica nos notifique que ha habido un cambio al respecto. ¿Sí? Lo mismo con lo mismo con el 320 y el 3030. Permítame un segundo. Perdón. Extracto. Lo mismo con el 3030 y el 640. El 3030 y el 640, que son paneles que también son de una capacidad inferior con respecto a Inspire y al 3030, pero que todavía siguen vigentes y que utilizan un tipo de teclado diferente, que es el KDM, y estos teclados pues ya permiten la configuración del panel desde el teclado, permiten la configuración o asignación de zonas generales, de la programación de controles por evento, y me permiten unas capacidades bastante completas en donde yo puedo formular ciertas cosas. Lo único que no puedo hacer desde este teclado, al igual que en el de 3030 sí, que incluye un NSA2, que es que con el 3020 y el de 640 no puedo programar las las ecuaciones lógicas, que eso sí solo lo puedo hacer a través desde el Verifier Tools. A diferencia de estos que sí lo puedo hacer con el NSA2, que sí lo puedo hacer desde el teclado más grande, en donde sí puedo incluir ecuaciones lógicas. Entonces, en estos paneles, no solamente con estos, con el 3030, en el Inspire también tenemos la configuración desde el Verifier Tools. Entonces, cuando ustedes acceden al Verifier Tools, ustedes van a poder tener proyectos o poder gestionar toda la configuración de su panel con las dos líneas, tanto de Inspire como de 3030. Entonces, por ejemplo, en esta última versión que yo tengo cargada, que es la 12.65, yo ya puedo digamos, armar un proyecto de N16. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes en su panel lo conectan y hacen una autoprogramación, pueden jalar el proyecto al Verifier Tools, hacer su conexión y hacer un upgrade de toda esa base de datos y pueden gestionarla desde aquí. Entonces, a partir de esta última versión, ustedes pueden, digamos, crear un nuevo panel en donde ustedes ya tienen aquí, por ejemplo, ya tienen el N16, aquí ya lo tienen. Entonces escogen una versión, digamos la última versión de firmware que hay disponible para la N16 es la 7, y en donde ustedes ya pueden tener una base de datos, y para los conocedores del NFC 2640, 320 y 3030, pues se van a encontrar con la misma información que tenían que con las anteriores versiones.
Entonces ustedes aquí encuentran las mismas configuraciones generales, encuentran los mismos espacios o distribución de la conexión a los detectores, de la programación de los módulos, y encuentran toda la misma información que tienen con lo anterior dado. Entonces aquí pueden todas estas funciones y programar las características de su panel tal cual como la tienen. Solamente que, a diferencia de la anterior línea, ustedes van a tener un tab aquí adicional, que es el de PMB, que tiene que ver con la fuente interna. Entonces aquí ya hay una representación de los NACs que ustedes vayan a conectar. Entonces aquí ustedes pueden activar el tipo de activar su NAC, y pueden activar su NAC con un tipo de sincronía. Ese tipo de sincronía tiene que ver con las luces, tiene que ver con el tipo de dispositivo de notificación que se vaya a conectar, si es System Sensor, si es Wheelock, si es Gentek, que son los partners de Notifier en cuanto a dispositivos de notificación. De resto, ustedes van a tener los mismos espacios de ecuaciones lógicas, van a tener las mismas segmentación de dispositivos de iniciación y demás, tal cual como lo tenían en el anterior. La otra diferencia que tienen por los tipos de los tipos de dispositivos que son los anunciadores, en donde los anunciadores ustedes pueden conectar o agregar estos tipos de anunciadores tipo router, que eran los que yo les decía que iban conectados directamente en el lazo del bus AIO. Y a partir de ahí pueden conectar los otros anunciadores y simplemente filtrar por el tipo de anunciador. Si es el ACM30 que viene a color, o el RLD, que es el anunciador que viene con pantalla tal cual como el anunciador interconstruido que tiene el panel de detección. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí estoy accediendo, como les decía, con unas credenciales que son las de usuario técnico profesional, que es la que yo adquiero o la que ustedes pueden adquirir con la certificación. La certificación es una certificación que dura 5 días y las hay disponibles de forma presencial o de forma o en línea, en donde ustedes pues van a tener interacción no solamente aquí con esta herramienta de configuración, sino con digamos, toda esta documentación y base de datos bibliográfica que hay para ustedes. Entonces, no, como tal, lo que les iba a mostrar, ya que nos queda un poco de tiempo, es cómo ustedes obtienen la información cuando van a hacer un nuevo proyecto. Entonces, cuando ustedes hacen un nuevo proyecto, como les decía, en el panel directamente se conectan con el cable y con el cable hacen una función de upgrade. Cuando hacen esa función de upgrade, ustedes pueden trasladar toda esa base de datos que crearon en el panel y jalarla al Verifier Tools. Entonces, por ejemplo, vamos a cargar esta que tengo aquí del 3030. Entonces, ustedes cuando jalan esa base de datos, ustedes se encuentran aquí en los loops, se encuentran sus dispositivos, encuentran los detectores, encuentran los módulos. Entonces, por ejemplo, nosotros para el entrenamiento que hacemos usualmente en el entrenamiento de certificación, nosotros para ustedes conectamos una serie de dispositivos en donde hay como una especie de representación de un edificio. Y esa representación del edificio lo que hace es mostrarme el tipo de dispositivo que está conectado. Entonces nosotros para ustedes, por ejemplo, en clase conectamos detectores de humo, detectores de temperatura e inclusive detectores multicriterio que tienen incluido detección por monóxido de carbono. Entonces, en estos detectores nosotros todos los conectamos con bases estándar, y hay uno de ellos, por ejemplo, este multicriterio, que lo conectamos con una base audible, en donde les explicamos a ustedes todas estas serie de funciones, por ejemplo, el código de tipo de cada detector, porque, por ejemplo, cuando conectamos un detector de humo,
tenemos varios tipos de detectores de humo que cumplen con ciertas funciones. Entonces hay detectores de humo que son simplemente fotoeléctricos, que son, que son tipo latching. Ustedes van a saber en clase cuál es la diferencia entre un equipo latching y no latching, o latching y tipo tracking. Entonces hay una serie de personalidades dependiendo del tipo de detector, si es un detector de ductos, si es un detector iónico, si es un detector tipo láser. Entonces, y si es dentro de los deductos, dentro de los fotoeléctricos, son de activación tipo latching o tipo transitorio, o son solo de supervisión, o son solo de alarma. Entonces hay un montón de personalidades para ese tipo de detectores. Aquí, por ejemplo, están las opciones para customizar o cambiarle las etiquetas a los detectores, ¿sí? Que para eso ustedes tienen alrededor de 20 caracteres. Entonces, que si estos detectores van a tener verificación de alarma, que si van a tener funciones, se les va a activar la función de prealarma, que si van a ser silenciables, y van a tener estas funciones adicionales en donde ustedes pueden configurar cómo va a funcionar su detector, que es lo que tiene que ver con los controles por evento. ¿Qué es un control por evento? El control por evento es digamos, en otras palabras, lo que quiere decir es cómo yo puedo controlar una salida dependiendo de un acorde o dependiendo de un evento de entrada. Entonces, lo que sucede ahí, que es para poder programar una zona o poder programar un dispositivo, yo lo que hago es asignarle una zona general, y esa zona general yo la tengo que configurar en mi dispositivo de salida. Entonces, es básicamente lo que tenemos aquí, en donde básicamente esto es lo que vamos a hacer con todos los dispositivos que conectemos en nuestro panel. Entonces, en nuestro panel nosotros generalmente tenemos detectores de humo, esto también puede ser una estación manual, o puede ser un detector de, qué sé yo, de temperatura, de monóxido, o un beam detector, o un detector de flama, lo que yo quiera. Y en esto lo que yo busco es que mediante un control por evento yo asigno una zona general para que este dispositivo se le asigne un código como tal, que ese código tiene que estar asignado a otro control por evento, un dispositivo de salida, que es el que yo quiero controlar. Ese dispositivo de salida puede ser un NAC, puede ser un módulo de relevo, puede ser un módulo de control, como en este caso que hay un módulo de control. Entonces, todos los dispositivos que estén, si este detector se me activa por un conato de incendios, lo que va a hacer es activar una zona general de software que me va a activar un evento de activación en el panel, que me va a activar un evento de activación en el panel, y me va a activar finalmente una salida que está asignada con esta misma zona general de software. ¿Sí? Entonces nosotros aquí, o sea, muy rápidamente lo que nosotros hacemos en clase, o lo que hacemos en el curso de certificaciones, es esta serie de ejercicios en donde nosotros simulamos para ustedes estas condiciones de un edificio normalmente, o lo que encontramos normalmente en un edificio, en donde encontramos distribuidos detectores en muchos pisos, con estaciones manuales, con aisladores, con módulos de control, y hacemos esa distribución o asignación de direcciones a cada uno de los dispositivos. En Notifier, en Farlight y en Silent Night, todos estos dispositivos se asignan mediante una dirección que tiene internamente el detector. Entonces, cada detector tiene un rotatory switch, en donde yo puedo asignar direcciones tanto a detectores como a módulos. Y dependiendo de cómo yo quiero que funcionen, si por ejemplo yo quiero que se activen dispositivos, haya una activación sectorizada de lo que yo quiero, puedo simplemente asignar zonas a lo que yo quiera. Entonces, si por ejemplo yo quisiera que, que cualquier detector del primer piso no me active la evacuación de un edificio, sino que me haga esa evacuación sectorizada, y solamente en un principio me evacúe las personas que están en el primer y segundo piso. Entonces lo ideal es, acorde a un diseño que haya de evacuación,
poder hacer esta evacuación organizada de la gente que habita un edificio. Entonces hacemos un ejemplo, o no un ejemplo, sino hacemos muchos ejemplos en donde les mostramos a la gente cómo asignar estas zonas generales de software en los dispositivos y cómo se van a activar estos finalmente en general con lo que vamos a utilizar y cómo va a actuar ese panel acorde a esas activaciones. Quisiera ver un momento si hay alguna consulta. Me lo voy a arrancar por aquí. ¿Cuándo se estima? Bueno, estas ya son preguntas más técnicas. Perdón. Está previsto que estos paneles tengan capacidad para instalar gateway y dispositivos inalámbricos. Así es, va a continuar con la misma línea de Swift que tiene la serie Onyx. De igual forma, estos dispositivos, bueno, les digo desde acá, los dispositivos Swift, que son los inalámbricos, ahorita están sujetos a una actualización de la normativa UL. Entonces están ahorita en un proceso de cambio al respecto. Pero igual Inspire va a ser compatible con eso sin licencias adicionales. No hay ningún problema. Si por ejemplo un NFC 640 lleva instalado un tiempo y sufrir un daño por alguna tarjeta de lazo. Esta pregunta es importante. Se me perdió. Se dañaron una tarjeta de lazo. ¿Aún será posible conseguir un repuesto? Sí, señor. Va a ser posible conseguir un repuesto. O sea, si Honeywell en este caso emite un comunicado de que pronto se va a dejar de comercializar esta serie de productos, no quiere decir que va a parar totalmente la producción. Fábrica pues va a tener stock de este tipo de dispositivos para reemplazo durante mínimo al menos los 5 años siguientes. Ya después de eso pues va a estar sujeto a lo que cada distribuidor tenga y demás. Hasta que, digamos, toda la base instalada, pues se pueda migrar a la siguiente línea. Este panel N16 ya viene con certificación UL864, sí señor. Por eso ya está liberado para nuestro mercado y por eso ya viene con todo lo acorde a lo actual, porque esa fue una de las razones también por las cuales se migró a N16 y una de ellas fue para la mejora de los componentes electrónicos como tal que tiene la CPU y la otra fue para darle cumplimiento a la actualización de la norma. Lo que son detectores de humo, estaciones luces, strobo, módulos de relé actuales en Notifier son compatibles con la nueva serie Inspire. Sí, señor, son compatibles sin ningún problema. Van a seguir funcionando y la serie FSP de humo, de todo y lo mismo, las estaciones, la NVG2LX, todas estas van a seguir funcionando. No hay ningún problema. Lo único que se actualizó ahorita en cuanto a detectores, que lo que les decía, es la nueva generación de estos detectores, son los self-test, que son una serie de detectores que son de autoprueba para temas de mantenimiento. Pero en cuanto a la electrónica interna, el procesamiento y todo lo que tienen interno, va a continuar igual. Y el protocolo de comunicación, que es el flash scan, va a continuar con esta serie de detectores. No hay ningún problema. Si un sistema existe en un anunciador de tipo terminal y el panel lo requiere reemplazar por un N16, ¿también debe reemplazar el anunciador? Sí, señor. Por ejemplo, si ustedes tenían un 3030, tienen un LCD 160, tienen que sustituir, si cambian a N16, tienen que sustituirlo. Y lo mismo, y esto es algo que también cambió mucho con N16, y es que si ustedes tienen anunciadores en red, ustedes tienen una Notifier red, y en esa Notifier red tienen un NSA2 como anunciador en red, también tienen que cambiarlo. Tienen que cambiarlo a un NSD, y ese sí conectarlo en red. Si un sistema existe y tiene un anunciador tipo, bueno, esto ya, la serie Inspire mantiene alguna certificación para la instalación marina. Aún no, esto está pendiente por liberación.
Me imagino que será pronto, pero aún no está liberado. Los nuevos paneles aceptan equipos flashes, CLAN y clip. Así es, sí, señor. Aún los continúan aceptando. Los sistemas de red Onyx se pueden integrar a los paneles nuevos. Sí, ustedes perfectamente en una red, en una Notify red, pueden tener un 320, un 640, un 3030 y un N16 habitando sin ningún tipo de problema. Lo único que es lo que les digo, el único elemento extraño y que va a tener cambios es el anunciador remoto. ¿Puedo reemplazar el panel 3030 e instalar un nuevo panel? Así es, puedes utilizar el mismo backbox que tenías con el 3030 y simplemente quitar CPU, tarjetas de lazo y la AMPS 24, que es la fuente interna, las puedes quitar y colocar la versión retrofit de N16 y colocar todo en el CAP 4 que tenías anteriormente y utilizar, o sea, la conexión que tenías en tarjeta de lazo, conectarlo al N16 sin ningún tipo de problema, Andrés. ¿Qué costos tiene la certificación y dónde lo puedes consultar? Con nosotros nosotros tenemos Gustavo les dará unos contactos o en la presentación que creo que quedó los contactos dependiendo de su región, si es en el Caribe, si es en Centroamérica o si es con nosotros en Colombia o en Sudamérica, tienen los contactos de nosotros para darles a ustedes el calendario de certificación que tenemos. Nosotros ahorita la siguiente semana vamos a dar una certificación de Notify Inspire y para la semana para el día 16 de marzo ya tendremos la otra certificación presencial que teníamos para esto. En calendario les podemos compartir las que hay online, que tenga claro, solamente está disponible hay una para marzo también solamente. Ok, recomiendo la certificación presencial, es para la inscripción y más por el número de WhatsApp. Así es, si lo pueden hacer a través del número de WhatsApp o a través del correo electrónico suministrado. Los servicios que se compran para las zonas de agente limpio generales, lógicas, ampliación de tarjetas de lazo, esos servicios y deben tipo, así es. Si ustedes compran una licencia de ampliación ya les queda para siempre. La única forma por la cual llegue a haber un problema con este tipo de licencias es que, digamos, ustedes por una mala instalación dañaron la tarjeta de lazo dañaron la tarjeta de lazo y entonces esa licencia de ampliación estaba cargada en el panel. Si no es por efectos de fallos de fábrica, tendrían que volver a comprar la licencia. Entonces, si es por defectos de fabricación, ustedes, digamos, ya pedirían hacer el proceso de RMA y hacen el reemplazo de las tarjetas correspondientes y se pide a través de nosotros, a través de Clark Support, la reintegración de la licencia que se dañó o que se perdió con la CPU por fallos de fábrica. Si fue por daños por instalación, tendrían que volver a adquirir todo.